Muy bien. Nos quedamos en la segunda parte de creer con el corazón, ¿cierto? Y nos quedamos en una porción bíblica en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, ¿no? Proverbios capítulo 3 y los versículos del 5 al 8. Siempre del mismo tema, esta segunda parte dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ustedes ya saben que la palabra corazón tiene que ver con el espíritu, con el interno, el interior también, el verdadero yo del hombre, ¿verdad? Entonces Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu espíritu, de todo tu hombre interior, del interno, ¿cierto? Y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia también tiene que ver con tu razonamiento, tu propio razonamiento, tus propios pensamientos, tu propia forma de pensar, dice, ¿no es cierto? Hay un equilibrio que el creyente debe tener en cuanto a este versículo bíblico. Ya saben que nuestro tema es creer con el corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, también dice, ¿no es cierto? O sea, vemos por esta porción bíblica dos proverbios, sí, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, Proverbios 3. Vemos por esta porción bíblica dos cosas, ¿verdad? Dos verdades. Una es la verdad física natural, que puede ser, dice la Biblia, nuestra prudencia, que es también nuestra opinión, ¿cierto? Y vemos la verdad espiritual, que es la guía de nuestro corazón por la palabra de Dios, ¿cierto? El verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muy bien. La mayor parte de creyentes practican este versículo, el versículo sobre todo el versículo 5, pero lo hacen al revés, ¿no? Ellos confían en toda su prudencia y no se apoyan en su propio corazón. Y es totalmente diferente, ¿verdad? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no es apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿no es cierto?, sino en nuestro corazón. Muy bien. Es importante entenderlo, porque los razonamientos humanos vienen como resultado de la información que nos dan nuestros 5 sentidos físicos, ¿no? Lo que nos da, lo que nosotros vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que palpamos. O sea, esto es la realidad. Diga conmigo: la realidad. Por ejemplo, ahora nos encontramos en una época de cambio, estamos entrando al verano, ¿verdad? Y comienza a hacer calor. Y esta es la realidad del verano. En el verano hay calor y todo lo demás, ¿verdad? Y una época también que viene el invierno, ¿no? Y hablando en el asunto político, en el asunto económico, dicen que esta nación también está en crisis, ¿no? Pero esta es la realidad, esto es lo que está pasando ahora. Vale decir que la fe no ignora la realidad, ¿no es cierto? Pero una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Son dos cosas diferentes. La realidad es lo que está pasando, donde nosotros vivimos, aquello que nosotros confrontamos actualmente, y la verdad es la palabra de Dios. La Biblia dice que la verdad se cumple, la verdad llegará a cumplirse totalmente con punto de detalle, ¿verdad? Mi palabra, dice la Biblia, no pasará, sino que se cumplirá. Se hará, dice, todo lo que yo diga, todo lo que yo os he declarado. Muy bien. O sea, si nosotros vemos a nuestro alrededor la realidad de la vida y tomamos una decisión basado en lo que está pasando en la vida, nos vamos a equivocar seguramente muy, muy, muy grandemente. La Escritura por eso dice: fíate
de Jehová de todo tu corazón, no de la realidad, no de lo que está pasando actualmente, no en tu propia prudencia, en tu propio concepto, en tu propio pensamiento, en lo que tú sientes, en lo que has oído, en lo que los demás dicen, sino dice en tu corazón, porque es allí donde Dios va a hablar tu corazón a través de su palabra. Por ejemplo, con relación al asunto económico en la vida, la Biblia nos habla de que nosotros somos enriquecidos en Cristo, un ejemplo, ¿no es cierto? Y de que tenemos salud, y la Biblia también dice que todas las cosas nos han sido dadas, y entonces no habla de crisis para el creyente. Pero la realidad es que en esta nación, Europa, Italia, en Milano, nosotros vivimos, ha entrado una época de crisis. ¿Cierto o falso? Hay muchos que están perdiendo trabajo o no tienen trabajo, y hay un conflicto económico. Pero cuando Dios habla al creyente y vemos al creyente, al Hijo de Dios, por toda la historia bíblica, de que siempre Dios lo ha tenido próspero porque su promesa fue esa. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham, no Abraham con Dios? Y le dijo, te voy a bendecir con abundancia. No le dijo, te voy a dar escasez, ¿verdad? No le dijo, cuando, Europa entre en crisis, tú también vas a entrar en crisis. O sea, vemos que la realidad es una cosa y la verdad es otra cosa. No sé si me dejo entender. ¿Entienden esto? ¿Pueden verlo? Bueno, entonces cuando la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, lo que está diciendo es que no practiques esto en base a lo que tú ves o a lo que tú sientes o a lo que está pasando en la realidad de la vida. ¿No es cierto? Porque si nos apoyamos en eso, vamos a equivocarnos y no vamos a dejar que el Señor enderece nuestros caminos. Porque dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Amén? Él va a enderezar nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir. Él va a enderezar nuestras veredas, dice. Verso 7 también dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dile que está a tu lado. No seas sabio en tu propia opinión. Diga propia, o sea, tuya. O sea, hay una opinión nuestra y hay otra cosa, es lo que Dios opina o lo que Dios dice. O sea, nuestra propia opinión va a contradecir seguramente la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cierto o falso? Bueno, entonces no hay que ser sabios en lo que nosotros creemos o pensamos. Hay que nosotros creer y pensar como Dios piensa, ¿no es cierto? Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nosotros podemos cambiar la realidad con la verdad de la palabra de Dios. En conclusión, nosotros podemos cambiar la realidad de la vida y de las cosas con la verdad de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es creer con el corazón. Por eso dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No dice, fíate de Jehová con todo tu razonamiento. Fíate de Jehová con tu propia opinión. No dice eso, ¿verdad? Dice con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Es el espíritu del hombre, es el interno también. Es el hombre espiritual. Es al hombre a quien Dios le habla a través de su palabra. Solo él lo entiende, ¿no? Porque su palabra es espíritu. Muy bien, es importante esto. Santiago capítulo 1 y versículo 19. Estamos hablando del tema creer con el corazón. Todo esto tiene que ver con la fe. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre creyente, incrédulo, de Europa, de América, de África, de cualquier continente, dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo dice? Pronto para oír, ¿no es cierto? Dice, tardo para hablar, ¿cierto? Tardo para airarse. O sea, el consejo de Dios, por medio de Santiago, es que todo hombre de cualquier parte del mundo sea pronto para oír. Oír, está hablando de oír la palabra del Señor, ¿no? Y tardo para hablar, tardo para opinar, tardo para pensar, para discutir con relación a lo que Dios dice, ¿no? Y tardo también para airarse. Tardo para airarse. Sucede lo mismo a veces con nosotros. Poco nos gusta oír, nos gusta siempre hablar. No oír. Y el problema de hablar y no oír es que te vas a quedar con lo que tú ya sabes
Pero en cambio cuando tú oyes vas a aprender algo más de lo que sabes. Es mejor oír, ¿verdad? Si tú solo hablas y no le das la oportunidad a Dios que te hable, tú vas a quedarte con lo que sabes. Pero si tú le das la oportunidad a Dios que te hable, entonces tú vas a aprender más de lo que sabes. Por eso tienes que ser tardo para hablar, pero pronto para oír. Tardo para airarse también dice, ¿verdad? Habla de aquí de enojarse, ¿verdad? Cuando algo pasa en la vida, te chocas, tu moto, tu carro, o en la casa, el esposo, algo pasó y entonces rápido se te enciende la ira, ¿verdad? Pero dice la Biblia, tardo para airarse. No es fácil, es un asunto que nosotros debemos dominar en nuestra vida. Ahora, ¿quién es el que reacciona de esa manera? ¿Es el espíritu o es la carne? Hay que verlo, porque no vamos a echarle la culpa, a veces le echamos la culpa al diablo también. ¿Quién reacciona de esta manera? ¿El espíritu o es la carne? Porque nosotros tenemos luchas, ¿verdad? Tenemos luchas que contendemos diariamente, ¿verdad? Y una de las luchas y batallas que nosotros tenemos cada día es con nosotros mismos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, así le decía, de ti mismo, son nosotros mismos, o sea, nuestra carne tiene apetitos, dice los apetitos de la carne, ¿verdad? Entonces, si nosotros luchamos y contendemos con nosotros mismos y no le damos espacio, porque ya saben que nuestro cuerpo es puesto al servicio nuestro. ¿Se acuerdan de Pablo que decía que yo someto mi cuerpo, dice, ¿no? Y lo pongo en servidumbre, o sea, no es que el cuerpo va a dominar al espíritu, sino que el cuerpo tiene que estar en servidumbre nuestra, o sea, para los deseos del reino. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que, ¿quién es el que se enoja? ¿Quién es el que reacciona? Vive airado. La carne, ¿no es cierto? No es el espíritu. Entonces tenemos que tener control de nuestra carne, de nuestras actitudes también. Dirá, pastor, ¿y esto qué? ¿Tiene que ver algo con la fe? Sí, porque uno de los dos va a prevalecer. O tú, el espíritu, el corazón a quien Dios le está hablando, o es tu carne que piensa, que razona, entra en lógica y tiene su propio criterio, su propia opinión. O sea, hay dos cosas, no sé si lo puede ver. O sea, ¿quién va a estar predominando en tu vida? Tu corazón, donde Dios te habla, o tu razonamiento, tus pensamientos que operan por los 5 sentidos físicos. Porque si quiere entender qué es creer con el corazón, pues creer con el corazón es creer con el espíritu y darle todo el espacio que sea necesario para poder actuar como Dios quiere que actuemos. Amén. Este es otro versículo bíblico que nosotros normalmente usamos al revés, ¿no? Somos prontos para hablar, tardos para oír, ¿verdad? Y somos prontos para airarnos. No esperamos, no tomamos espacio. Eso sucede, es casi normal por la carne, pero podemos llegar a controlar. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio. Amén. Es un dominio propio. Cada uno de nosotros lo tenemos. Podemos ejercer en ese dominio propio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. En el Nuevo Testamento, aquí en Corintios, encontramos la contraparte de estas porciones bíblicas que acabamos de leer. La contraparte. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no hay necesidad de reaccionar en la carne, dice. ¿Cómo dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, es inútil airarse. Porque cuando te estás airando, estás reaccionando en la carne. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Está hablando de qué cosa? ¿Está hablando de que la carne tiene que luchar? No, dice que no. Hay una forma de luchar y de combatir, y es por medio de la palabra. La palabra es espíritu. Dice, derribando argumentos, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ven, aquí hay una lucha entre dos cosas aquí. Entre nosotros mismos, nuestra carne, nuestra propia opinión, nuestro razonamiento, ¿verdad? La realidad de la vida y Dios. Vemos una lucha constante, y esto lo pasamos a diario, cada día, en el trabajo, en la casa, con los hijos.
cada circunstancia que pasa, o sale predominante uno, o el espíritu del hombre, el interno, el corazón, que es guiado por Dios, o la carne, que son los pensamientos, los razonamientos y lo que está pasando en ese mismo momento, la realidad de la vida. Entonces Pablo nos muestra la contraparte aquí, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira, la carne, los pensamientos, el razonamiento, la lógica, tu propia opinión, es una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. No sé si lo pueden ver, lo pueden entender. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Es la pregunta. Los pensamientos equivocados, las opiniones equivocadas, la reacción de la carne. Son fortalezas que se oponen contra el conocimiento de Dios. Verso 5 dice, derribando argumentos. Esa palabra, escuche, argumento. Un argumento es un razonamiento escrito. Está argumentado ahora. Mire, sucedió así, así, así. O sea, queremos argumentarle a Dios nuestros razonamientos y nuestra propia opinión. Nos ponemos contra Dios luchando. Y entonces no, uno de los dos va a prevalecer. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Diga, cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento. Yo les decía en estas semanas que la riqueza y la pobreza es solo un pensamiento. Hay gente que no puede prosperar porque piensan de que Dios los quiere pobre, por ejemplo. Y Dios dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La última porción bíblica que el domingo pasado yo les di es cuando Dios hablándole a Gallo por medio de Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le dice, amado, yo quiero que tú seas, yo deseo, no le dice ni siquiera quiero, le dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ese es el deseo y el pensamiento de Dios, pero hay muchos pensamientos que se levantan contra ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Es un pensamiento, ¿no?, que los ata y los tiene allí y está luchando y argumentando contra Dios y siendo orgulloso de ser pobre. ¿Ha oído eso? Soy pobre pero honrado. ¿Ha oído? ¿Sí? ¿Oyó o no oyó nunca eso? ¿Cuántos pobres honrados hay aquí? ¿Y cuántos prósperos y honrados hay aquí? Porque ¿qué tiene que ver la prosperidad con la pobreza para que seas honrado? Porque yo conozco tanta gente pobre que son honrados pero también deshonrados. Y tanta gente rica que también mantienen la honra. Honra es otra cosa, no tiene que ver nada con la pobreza y la riqueza. O sea, orgullosos de ser pobres con tal de ser honrado. ¿Y por qué no es orgulloso de ser próspero y honrado? Podemos ser prósperos y ser honrados a la vez. ¿Amén? ¿Entiende usted eso? ¿Sí? Ya. ¿Listo? Ya. Ahora sí, mire acá. Ya pasó ya. Yo soy pobre pero honrado. Suena bonito. Suena, ay, mira, qué virtud. Pero ¿por qué no es rico o próspero? Según como Dios dice, yo amado. O sea, así le habla a usted Dios, amado. O sea, tú eres su amado, amada. Yo deseo, miren lo que Dios dice. O sea, ni siquiera es querer. O sea, porque el querer es una cosa que va y viene, cambia. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy siento, mañana no siento. Querer, quiero. Quiero, por ejemplo, un caldo de bola. Alguien está pensando en un caldo de bola. Y mañana ya no quiero. El querer va y viene. ¿Me están oyendo? Pero el deseo trasciende lo que tú quieres. Va más allá. Y Dios dice, amado, yo deseo. O sea, mi voluntad, mi plan, mis pensamientos para ti es que tú seas próspero. ¿Se dan cuenta? Es un pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento al conocimiento de Dios. O sea, el pensar que Dios te quiere así todo el tiempo te va a atar hasta la tumba, te vas a quedar así como tú piensas todo el tiempo. Y a veces argumentamos con Dios, luchamos con Él. Y Dios no desea eso, no es su voluntad. Amén. Muy bien, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire que no estamos luchando ni siquiera contra el diablo. Un pensamiento lucha contra Dios. ¿Oyen? ¡Ey!
un pensamiento equivocado está luchando contra ¿quién? Ánimo, despierte. Yo sé que usted está oliendo aquí, han comido rico, ¿verdad? El olor de, parece arroz con pollo, algo así. Pero escúcheme, tus pensamientos luchan contra Dios. La pregunta surge aquí, ¿tú puedes vencer a Dios porque tú piensas así? ¿Por qué te pones a luchar contra Dios? Se levantan contra, no contra el diablo, escucha, ni siquiera contra el diablo. Que el diablo sí te quiere pobre. ¿Sabían que el diablo te quiere pobre? Dile, mírale al que está a tu lado, dile, el diablo te quiere pobre. ¿Sabías eso? Y dirá, ¿por qué? Porque la pobreza te quita poder. ¿Sabes qué riqueza o prosperidad tiene que ver con poder? Te quita poder. Y cuando no tenemos el poder, y Dios en cambio dice, recibiréis poder. Mire, la riqueza y la pobreza tiene que ver con poder. ¿Poder qué? Poder hacer muchas cosas para el Señor. Poder adquirir un lugar más grande que este. Poder fundar nuevas iglesias. Poder fundar escuelas cristianas. No hay escuelas cristianas. Usted tiene que mandar a sus hijos a la escuela que hay. Poder hacer la riqueza tiene que ver con poder, pero el diablo te quiere pobre, porque siendo pobre estás limitado, no puedes hacer nada. Pero teniendo prosperidad, puedes lograr todo lo que Dios te mandó a hacer. Él nunca te mandaría a hacer algo que tú no pudieses hacer. Por eso Él quiere que tú entiendas y no luches contra Dios por tus pensamientos de pobre pero honrado. Dios quiere que seas honrado. Dios quiere que tú tengas valores en tu vida, pero no quiere que seas pobre. Porque dice, yo deseo que seas próspero en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Y si nosotros lo entendemos y vivimos pensando de ese modo, nuestra vida va a cambiar. Seguramente va a cambiar. Seguramente. Muy bien. La paz es el resultado de la fe de nuestro corazón. La paz es el resultado de la fe de nuestro corazón. Si queremos andar por fe, la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Amén. Si queremos andar en fe, la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Cualquier cosa que sea, siempre. Eso va a producir paz en nuestro corazón. Así que ¿cuántos se van a preparar para tener paz que sobreabunde todo entendimiento, que sobrepase todo entendimiento? Amén. Habla aquí de entendimiento. Dios dice que Él puede hacer eso por nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Esto es en el Nuevo Testamento y Pablo está hablando a la gente para estos días. Dice, porque los que hemos creído entramos en el reposo. Habla de creyentes aquí, cristianos. Porque los que hemos creído en Él, ¿no es cierto? Los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Miren, yo les voy a explicar este versículo. Dice que nosotros por fe, creyéndole a Dios, entramos en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entramos en un estado de reposo mental. No tenemos por qué estar luchando contra Dios. Sencillamente sabemos que Dios va a proveer. O sea, es sencillo. Amén. Cuando usted era niño, yo no sé si se acuerda, pero siempre había comida en la casa. Usted no estaba pensando cada día cuánto iba a gastar para hacer el almuerzo, ¿verdad? Eso pensaban sus padres, ¿sí? Usted solo sabía que ya es hora de comer, su estómago le avisaba, ¿verdad? Y usted iba corriendo y ya mamá decía y tal cual, a veces decía, no me gusta, pero sabías que ahí había comida, ¿verdad? O sea, un conocimiento que tenías así, sencillamente lo recibías. Bueno, eso es tener paz. Saber que Dios va a proveer cada cosa que nosotros necesitamos, saber que va a haber en el momento todo lo necesario que requiere nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia. Amén. Dice Hebreos capítulo 4, versos 3 y 4. Pero los que hemos creído, está hablando a los que son creyentes aquí, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, porque había gente incrédula. Repita como diga, gente incrédula. Aquí hace referencia a que
a que nosotros hemos tenido todo de parte de Dios preparado antes de la fundación del mundo, pero que aunque lo habíamos tenido todo, Dios se enojó por la incredulidad del pueblo de Israel y juró en su ira, dice, que no les daría la herencia. Y no entraron. Y no entraron, el pueblo de Israel no entró en la herencia. A la tierra que fluye leche y miel, iban a entrar en su reposo, lo llamaba también. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted lo puede ver ahí. Y no entraréis en mi reposo, él lo llamaba de esta manera. Versículo siguiente, el verso 4, dice: porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y la parte segunda del versículo 3 dice: no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, o sea, hablando de aquellos a quienes Dios les había prometido, estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, Dios nos entregó todas las cosas antes que usted naciese. Y teníamos que sencillamente, por medio de la palabra, entrar en el reposo de Dios para tener paz, prosperidad, la herencia, la tierra prometida y todo lo que usted desee, ¿verdad? Pero la incredulidad impide que nosotros recibamos todas esas cosas. Por eso Pablo dice el verso 3, pero los que hemos creído entramos en su reposo. ¿Amén? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Creen a Dios? ¿Creen a Dios por sus sueños? ¿Sí? ¿Le están creyendo con todo su corazón? ¿Sí? ¿Qué ánimo tiene usted por ser creyente, de verdad? ¿Cómo será cuando no cree? Si ahora que cree, ¿sí? ¿Crees? Sí. Yo recuerdo, pero no sé si usted ha tenido luchas, o tiene luchas. Todo el tiempo que he tenido luchas, nunca me he mantenido con esa actitud de tristeza, porque si me mantengo en eso, yo ya perdí. Yo sé que no hay solución. Pero como yo sé, por estos 15 años de ministerio que tengo, que Dios siempre, yo digo, hermanos, siempre nos da una solución, no me mantengo así triste, ni una cara tan larga, sino me mantengo siempre a la expectativa, porque sé que algo va a hacer el Señor a mi favor. Siempre debe haber eso. Esta es la actitud que debemos tener, siempre. Por eso dice la Biblia, a propósito, a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las cosas que no te van bien, incluyendo las cosas que te afectaron en la vida física, afectaron tal vez tu familia, afectaron tu bolsillo, afectaron tu empresa, afectaron tus hijos. A pesar de eso, todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Cuántos lo creen? Eso es una verdad. Amén. Tenemos que cambiar nuestro estado de ánimo. Amén. Tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. ¿Qué nos mantiene así? Pensando, ¿qué haremos? ¿Con quién estará? ¿Qué haces luchando con Dios? ¿No dice la Biblia que estamos seguros en Él? Un pensamiento se opone contra el conocimiento de Dios. ¿No dice la Biblia que Él guardará, que Él envía ángeles alrededor nuestro? Si alguien nos ataca y el Señor dice, no te preocupes, viene uno por un camino, por 7 se van a ir. Todo eso dice. ¿Por qué no piensas en eso, en esos momentos difíciles? ¿Por qué dejas que un pensamiento no te deje dormir hasta que te agarre insomnio en la noche? Un pensamiento, un solo pensamiento. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Nos hemos permitido pensar en algo contrario a Dios y no dormir una noche? ¿Les pasó o no? Nadie de ustedes, ¿verdad? Solo yo. Ustedes no. Me ha pasado. Y para que al día siguiente usted cerciore que no era lo que usted pensaba. Un pensamiento se levantó en contra del conocimiento de Dios. Usted no confió en que Dios lo guarda a usted, porque a los que aman a Dios los guarda, dice la Biblia, y no durmió esa noche. Un solo pensamiento se levantó contra el conocimiento de Dios. Así que no hay que permitir eso. Nosotros somos creyentes, no incrédulos. Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios. ¿Cuántos están listos para entrar en la paz del Señor? Por eso la Biblia dice, buscad la paz y seguidla, dice, ¿no? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alguno te podría decir, pero ¿cómo vives en paz? Mira cómo está la situación. Es que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo, pero el Señor va a sacarme de esta situación. ¿Entienden eso usted o no? Podemos tener paz en nuestro corazón. Podemos vivir confiados en Dios. Sabemos que tenemos victoria. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros, léalo, ¿qué dice? Vuestros, abra su Biblia.
Lo que no hay, nadie nos ayuda con el monitor, bueno, ya. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué no dejamos que Dios guarde nuestros pensamientos? ¿Por qué queremos actuar siempre con nuestra propia opinión? ¿Por qué queremos razonar nosotros y sacar una conclusión? ¿Por qué tomar decisiones nosotros y no dejar que Dios, que ya tomó decisiones por nosotros, haga en nosotros su voluntad? ¿Por qué no caminar por el camino que ya Dios nos enderezó? ¿Por qué irnos por el camino chueco? ¿Por qué no entrar en paz? Aquí voy seguro. Dice Apocalipsis que el camino angosto, muy pocos lo siguen. El camino ancho, muchos entran por ahí. Porque el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Y el camino ancho es el que lleva a la perdición. Pocos quieren dejar a Dios, que los pensamientos de Dios gobiernen sus pensamientos, sus propios pensamientos. ¿Cuántos están seguros de que Dios es un Dios que cumple sus promesas? ¿Cuántos saben que la provisión va a haber? ¿Cuántos saben que lo que ustedes iniciaron lo van a terminar? ¿Y cuántos saben que lo que Dios inició en ti también lo va a terminar? Dios no es un Dios mediocre, yo te lo digo. Pueden pasar muchos años, pero eso no significa que Dios se olvidó de ti. Y puedes pasar por las aflicciones que tal vez ninguna otra persona ha pasado. Tampoco significa que Dios se olvidó de ti. Y la pregunta sería la nuestra, como el mundo también pregunta: ¿por qué tantos niños mueren en África? Como usted pregunte, ¿por qué a mí? Siendo cristiano, ¿verdad? Porque tiene que pasar. Es sencillo, porque tiene que pasar. Cada vez que pasan cosas así, yo les he dicho tantas veces, lo único que hace es fortalecer nuestras vidas, hacernos más fuertes y tener más confianza en Dios. Porque sabemos que de eso también Dios nos va a librar. Entiéndanlo, por favor. Ninguna cosa, por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Nada, ninguna cosa. Amén. Muy bien. Entonces nosotros sabemos en nuestro espíritu, por la palabra de Dios, que todo lo que nosotros necesitamos será suplido por Dios, ¿cierto? Será suplido por Él. No debemos preocuparnos y no debemos entrar en ansiedad. ¿Conoce usted esa palabra? La ansiedad. Ansiosos estamos. O sea, no es que la ansiedad viene, sino que usted entra en ansiedad. Es al revés. ¿Por qué entramos en ansiedad? Repito, por un pensamiento. Un solo pensamiento que se levanta ¿en quién? ¿En contra de quién? Del conocimiento de Dios. O sea, el momento que tú entras en ansiedad, lo que está diciendo, creo que Dios no va a cumplir. Es lo que tú estás diciendo. O sea, estás luchando no contra el diablo, estás luchando contra Dios. Cuando tú esa noche no puedes dormir y entras en ansiedad, tú lo que estás diciendo, creo que no es tan cierto lo que dice la Biblia para mí. ¿Por qué luchar contra Dios? ¿Cuántos pueden sencillamente entender de que Él va a cumplir contigo? Que yo te entiendo, que tal vez tú digas, pero ¿cómo lo va a hacer? Ese no es tu problema. Ese es un problema del que lo prometió. Él lo prometió. Y el que lo prometió cumplirá. Eso nos podemos permitir de entrar en esa paz. Amén. Ya, yo no hablo de paz, de abandono, no me refiero a eso. A paz de que usted sigue adelante, de que usted no se detiene, porque usted confía. Usted todavía lucha, cree. Usted no se detiene, usted cree, usted lucha, avanza. Le dicen lo que le digan, usted sigue avanzando, sigue creyendo al Señor. Puede tener paz en medio de la aflicción, del conflicto. Amén. Muy bien. Si la preocupación y la ansiedad gobierna nuestra vida, entonces no estamos creyendo en su palabra creadora y productora de fe en nuestra vida. La Biblia dice que Dios vela por cumplir su palabra. Él cumplirá. Él dijo, ninguna letra, ninguna tilde. Usted lee la Biblia, dice que Él dejará de cumplir. Y Dios se empeña, dice, y si a alguien se le ocurre quitar o añadir, se la va a ver conmigo. Mire cómo es Dios con su palabra. O sea, ¿por qué ponerme a luchar contra Él? Cuando Él sí va a cumplir, yo estoy seguro que Él sí va a cumplir. Usted no puede asegurarse tanto del que está a su lado, porque posiblemente no cumpla lo que le diga. Porque Dios dice, Dios no es hombre para que mienta. Todos los hombres estamos sujetos a mentir, pero Dios no. Usted puede confiar con todo su corazón lo que Dios le prometió, lo que Dios le dijo, lo que es suyo, lo que es su herencia. Amén. Muy bien, nuestro corazón se llena de fe al leer la palabra.
A medida que nosotros meditamos la palabra de Dios, la fe viene y nuestra confianza y seguridad en Dios crece, crece. La fe viene al oír una y otra vez, 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 una y otra vez la palabra del Señor. Usted se llena de confianza en Dios. Amén. Deje de oír, vaya, póngase a ver solo La Momia 2, ¿verdad? Y usted sale temblando de ahí. Póngase a ver solo las noticias todas las mañanas de la crisis. Mire, mire, mire. No, pero pastor, algo tengo que ver las noticias en la mañana. Y en la mañana, ¿por qué no lees mejor las noticias, las buenas nuevas de Dios? ¿Por qué te pones a oír Italia está en crisis? 5.000 puestos de labor en crisis. Los sudamericanos están abandonando Italia, grandes masas, un éxodo de sudamericanos. Cada uno se va a su país. Y creo que yo estoy mirando su maleta ya usted. ¿Por qué? Porque está oyendo, en vez de las buenas nuevas, que es la palabra de Dios, está oyendo lo que está pasando. Y usted está luchando contra Dios y se pone a razonar y a pensar que tiene razón. Y tu amiga le dice, ¿y tú? ¿No es que te vas a ir? No seas tonta. Y usted se pone a pensar que es tonto porque está aquí y no está creyéndole a Dios. ¿Usted cree que Dios es tonto para haberle traído aquí? Él lo trajo con un propósito. ¿Cuántos saben que estamos aquí con un propósito? Nosotros estamos aquí para cambiar la situación, para cambiar la historia de esta nación. Y aunque otros vivan en oscuridad, la Biblia dice que la luz, la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta allí Dios nos va a llevar. Eso es creer con el corazón. No creer con lo que las circunstancias, la vida o la realidad nos digan. Porque la verdad sobrepasa la realidad. ¿Amén? Muy bien. La fe producida por la palabra de Dios en nuestro espíritu es independiente de nuestro razonamiento humano. ¿Amén? O sea, no mezcles las dos cosas. O sea, si Dios nos habla y viene la fe a nuestro corazón, no te pongas a razonar en ese momento porque las dos cosas trabajan. Siempre van a estar involucrados los sentimientos, los pensamientos, el razonamiento y tu propia opinión, y siempre va a estar Dios. Usted tiene que elegir a quién seguir. Es como cuando Josué se levantó y al pueblo de Israel le dijo, yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. O sea, siempre van a haber dos cosas, usted tiene que decidir, pero no puede pararse en el medio, ¿verdad? Estar ahí en el medio, ¿verdad? No se puede, porque eso trae aflicción, eso trae ansiedad. A veces confía en Dios, a veces confía en el hombre. A veces confía en Dios, a veces confía en lo que las cosas nos dicen. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Todo el tiempo tenemos que confiar en nuestro Dios. Todo el tiempo. Amén. Hagamos la de Job. A Job le estaba pasando lo peor en la vida. Yo no creo que a usted le haya pasado esto. Pero Job era próspero, era riquísimo, era el más rico de todos los orientales en ese entonces. Pero ¿cómo quedó? Hueso y pellejo. Se le notaban los huesos y tenía una sarna maligna. Vino su esposa y le dijo, todavía te mantienes en integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Y qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es eso? Él estaba diciendo, yo no sé cómo, pero Dios me va a devolver todo lo que yo perdí. Eso estaba diciendo. Yo no sé cómo lo hará. No se podía. Ya habían muerto sus hijos. Ya habían perdido todo su ganado. Sus criados lo habían abandonado, hasta su propia esposa lo abandonó. Pero cuando él dijo, bendito sea el nombre del Señor en las buenas y en las malas, lo que él estaba creyendo es que Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo fiel, el mismo que le prometió, y va a cumplir con él. Si se ponía a razonar y a pensar, no lo iba a lograr. No vale la pena ponernos a razonar en asuntos que nosotros no podemos resolver. ¿Por qué no dejamos que Dios resuelva el problema? Porque es su palabra. ¿Por qué no dejamos que Él cumpla con su palabra, que Él siga esa voluntad? Entremos en su reposo, entremos en su paz, creámosle con todo nuestro corazón. ¿Amén? Muy bien, muy bien. Yo no sé quién es la doctora Lilian Geomás. En este estudio dice que esta mujer dio una declaración, debe ser una mujer conocida. Ella dice que escribió, mi Dios se deleita cuando sus hijos atraviesan el doloroso vacío en sus vidas, o sea, problemas y circunstancias. Dice, sin nada debajo de sus pies que la palabra del Señor. O sea, el tipo Job, de repente está sufriendo, yo lo interpreto de esta forma, de repente está sufriendo,
tienes problemas, pero lo único que tú tienes para poder defenderte es su palabra, es su promesa. Eso es lo que está diciendo. Y Dios, ella dice que Dios se deleita cuando tú te sobrepones ante lo que está pasando y dices, yo confío en Dios. Yo me agarro de su palabra. Yo todavía confío. Y Dios se deleita cuando ve esa actitud en ti. Amén. Qué bueno es el Señor. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Nada en el mundo nos puede vencer a nosotros. Nada, ni siquiera la muerte. Yo les dije la vez pasada una declaración. Nosotros, si Dios tiene un propósito con nosotros, no podemos morir hasta que lo cumplimos. Yo les dije eso y eso créanlo, es la verdad. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con su vida? La primera cosa que usted tiene que entender es que Dios tiene un propósito, un plan contigo. Usted no morirá hasta que usted muera vacío. Usted tiene que vaciar toda la semilla que Dios depositó en usted para que lo cumpla en la tierra. Amén. Amén. Así es. Así que cuando usted sepa que va a morir, usted ya sabe, pues, como Pablo lo supo, Moisés lo supo, ¿verdad? Y todos ellos lo supieron. Y bueno, en ese día cómprese un seguro, sea sabio. Si es casado sobre todo y la esposa es joven, entonces asegure la esposa, asegure los hijos. Ya sabe que le falta poco porque sabe que está llegando porque Pablo dice, ya he llegado, ya cumplí, ya corrí, ya peleé la batalla y es tiempo de partir. Mire, la gente de Dios sabe cuándo parte. Moisés lo supo, Abraham lo supo, Pablo lo supo. Los hombres de Dios saben cuándo van a acabar el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Jesús lo supo. Él no moría, a pesar que lo habían, miren, quiero explicarles algo. Algunos piensan que Jesús murió porque lo crucificaron. No fue así. Otros dicen, Jesús murió porque derramó toda su sangre. Tampoco, porque si ya salió agua y estaba vivo todavía. ¿No se dan cuenta ustedes eso? Dice que le metieron la lanza, ya no salió sangre, sino agua. O sea, no había más sangre. ¿Y qué hombre vive sin sangre? Y la pregunta es, ¿por qué no moría? Porque no entregaba el Espíritu. Pero cuando ya supo que era el momento, dijo, consumado es. Y entregó el Espíritu. Jesús no podía morir hasta que cumpla su propósito en la vida. Cuando usted sabe qué propósito, por qué Dios lo mandó aquí, por qué está usted sentado en este lugar, no importa lo que esté pasando, eso es un estilo de vida que usted tiene. No importa dónde usted está viviendo o cuál es su situación actual, social o económica, cualquiera sea su situación, pero usted sabe para dónde va, usted ve la visión final de su vida, entonces usted no puede morir. Usted tiene que atravesar por todas esas cosas porque usted va a llegar allá. Dios se lo prometió. Y lo que Él promete lo cumple. Si Él lo llamó, la Biblia dice a los que le llamó, a los que llamó Él santificó, a los que santificó les prometió y les entregó la herencia por un propósito suyo, dice Pablo. Dios tiene propósitos con nosotros. No podemos dejarnos vencer de la vida. Por eso dice Juan 4:4, primera de Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo se levanta dentro de nosotros como un poderoso gigante y sabemos que no podemos ser vencidos porque somos más que vencedores y nosotros lo sabemos sencillamente porque creemos. ¿Amén? Le creemos. ¿Cuánto le creen al Señor? Amén, qué bueno. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3 y versículo 5. Esta porción bíblica quiero que se lo aprenda de memoria. Es una pregunta para el examen. ¿Ya? La próxima semana tenemos el examen de creer con el corazón. Y seguramente usted va a sacar un 20, ¿verdad? Que es sencillísimo, usted lo ha entendido. Dos cosas nomás se ven aquí, ¿verdad? El espíritu, la carne, ¿verdad? Los razonamientos humanos, pensamientos, la lógica, tu propia opinión y la palabra de Dios. Dos verdades nada más se ven aquí. Usted tiene que seguir una nada más. Es sencillo, el examen va a basarse solo en eso, va a dar vueltas en esto nada más. La misma pregunta de diferente forma. Usted lo sabe. Luego, por favor, no me vengan a decir, mi pastor, ¿qué cosa es aquí? ¿Verdadero o falso?
Eso lo tiene que hacer usted, pues. Usted resuélvalo, ¿ya? Muy bien. Dice Proverbios 3, verso 5, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. ¿Cuántos se van a fiar del Señor con todo su corazón? ¿Cuántos le van a confiar su vida, su trabajo, su esposo, sus hijos, su dinero? Ahí no, amén, ¿no? Con todo tu corazón. Cuando dice tu corazón, está hablando de tu tesoro. ¿Qué es lo que tú más quieres? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Confíale al Señor toda tu vida y vas a ver que Él va a transformar tu vida, va a transformar tus pensamientos. No confíes en tus razonamientos, en tu lógica, en tus sentimientos, porque te van a traicionar, van a cambiar. Pero el Señor no cambia, el que te prometió no cambia, el que te dejó la palabra no cambia. La Biblia dice que no tiene sombra de variación, no es como la luna, no es media luna, luna llena, cuarto menguante, luna creciente. Y cada vez que la luna toma uno de estos nombres, tiene una sombra de variación. Por eso dice que Él no tiene sombra de variación. Dios no cambia. El que te prometió va a cumplir contigo, va a cumplir con nosotros. Vamos a estar por todas las naciones. Y vamos a ser, muchos de nosotros vamos a ser empresarios. Algunos luchan, no quieren ser, está bien, problema. Está luchando contra Dios. Pero muchos de nosotros, los que creemos, vamos a levantarnos con grandes empresas, con grandes sociedades, porque tenemos que alcanzar las naciones. Nuestros sueños se van a cumplir. ¿Locura? No. Para el que cree se llama salvación, dice Pablo. Lo creemos. Y pobreza, pastor, alguito de pobreza tenemos mucho ya. Hemos nacido en pobreza, hemos nacido en unos países que nos ha hecho sufrir, en países donde hemos llorado, muchos han sido abusados, muchos han vendido su cuerpo, muchos han cometido muchas cosas desastrosas por causa de la pobreza. Y Dios no quiere, no es su plan, no es su voluntad. Dios quiere prosperarnos, hermanos. Dile al que está a tu lado, Dios quiere prosperarte. Ahora dile, Dios desea prosperarte. Amén.